Gracias por estar hoy aquí, bonito domingo. Y bueno, hoy es un día muy especial aquí en este espacio Melodía Universal, porque primero que nada tenemos un invitado súper especial, mi querido amigo y hermano Frank Astorino, y vamos a hablar de un tema bastante controversial, profundo y quizá un poco difícil intelectualmente hablando. Estoy muy feliz de poder hablar de este tema sobre la realidad. Ya en otros live habíamos tocado un poco este tema, habíamos llegado a puntos donde decíamos, ok, vamos a parar aquí porque si seguimos hablando de este tema vamos a tener que hablar horas y horas y horas. Realmente es muy agradable y me hace súper feliz a mí poder tener aquí a Frank con nosotros, que también me había estado pidiendo hablar sobre este tema y yo dije, bueno, pero ¿por qué no hablamos los dos? Entonces, muchas personas me han hablado ya sobre este tema, me habían comentado de que querían entender muchas cosas que estaban viviendo, sobre todo en la parte de poder eh, llevar la vida de una manera más pacífica, libre y sin tantas reglas. Eh, y yo digo, bueno, pero ¿por qué no hacemos un live en conjunto? Y comenzamos a hablar sobre este tema. Es un tema muy sorprendente, muy profundo, muy extenso. Podremos hablar estos días seguidos. Pero bueno, lo que nos permita este live hacerlo aproximadamente una hora, hablar sobre este tema y vamos profundizando y quizás vamos haciendo más seguido este tipo de live. Eh, a mí me hace muy feliz, por aquí estoy viendo que se conectó Frank. Saludos a todos los que se están conectando. Por aquí, hola Gil, buen día. Saludos Gabriela, Carlos, buen día. Silvia, Beatriz, un saludo por aquí. Rosibel, gracias por estar. Saludos a todos por aquí. Entonces vamos a comenzar invitando a Frank, que lo vi por ahí. Y está Frank. A ver si nos responde Frank. Hola Coro, qué gusto verte por aquí. Bueno, este tema del que vamos a hablar el día de hoy es un tema, quiero que me tengan bastante paciencia, bueno, sobre todo a Frank, que le voy a caer a preguntas para que nos ayude bastante a entender sobre este tema. Así tenemos una perspectiva bastante amplia de lo que es esto. La manera en que yo les había hablado sobre este tema era muy sutil, desde un punto de vista más frecuencial, pero aquí ya nos vamos a meter a más temas, digamos, polémicos, ¿no? Sobre lo que es la realidad que vivimos. Un abrazo, Coro, gracias por estar. Este, Esperando aquí por Frank, no sé qué pasó, se desconectó. Este, Me dice aquí, Frank no puede unirse, vamos a esperar que se vuelva a conectar, algo pasó. Una de las razones por la que hablo o queremos hablar sobre este tema justamente es por la situación que vive el mundo, que más que una situación para mí es como un pasaje, como una transición. No creo que sea algo que defina lo que somos. Simplemente la gente pregunta mucho de que qué va a pasar, qué está pasando, por qué nos está pasando esto, por qué estamos en tantas crisis social, crisis emocionales, crisis energéticas y crisis de salud. Y realmente mi respuesta casi siempre es, ok, pero eso siempre ha estado pasando, solamente que ahora nos estamos dando cuenta, ok. Entonces, es importante saber cuáles son las bases para crear esta realidad
poder entenderla desde la raíz y así poder entenderte a ti mismo, que es lo que realmente viniste a hacer, ¿no? Eh, la realidad social es algo eh, construido, ¿ok? Y entonces me dirán, pero ¿cómo va a ser algo que se construye? ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy viendo no es real. Y de eso es justamente lo que vamos a hablar. Esperemos que esté Frank otra vez por aquí. Lo encuentro, a ver. Quiero que comencemos con Frank porque no quiero que luego se meta y esté como perdido en el tema, ¿no? Me gusta mucho hablar con Frank porque siempre nos complementamos en muchos aspectos. Eh, es como si, bueno, yo te hablo de estas bases y él me dice, bueno, ya va, pero aquí en la Tierra se podría ver de esta manera, ¿no? Y suena raro, o sea, a veces cuando, si pudieran ver las conversaciones que tenemos, creerían que necesitamos estar internados en un psiquiátrico, ¿no? Pero porque así es esta realidad, una realidad multidimensional que cuando personas como ustedes pueden percibir todo esto, eh, creo que comienza una búsqueda infinita que por más que busques y aprendas y sepas y ser sobre todo, vamos a estar como en una etapa siempre de iniciar. Y realmente nunca termina. Eh, a ver si tenemos por aquí a Frank ahora. Bueno, parece que Frank tiene algún problema con el internet, no sé qué pasa. Veamos si se puede conectar. Aquí me pareció que Frank se unió, pero luego como que desapareció. Esperemos, no sé si quieren que comience a hablar. Ustedes me dicen si quieren que le comience a hablar sobre este tema tan maravilloso. Realmente no quisiera comenzar sin él por tantas cosas que él tiene para decir que me parecen súper interesantes, súper acertadas y que va con todo lo que ya hemos venido aprendiendo sobre esto. A ver. Si no, por aquí tenemos a Coromoto, también la podemos invitar. Pronto, Coro, vamos a estar haciendo un live bastante bonito. Ok, no me parece Frank. Yo creo que entonces deberíamos ya comenzar con esto, ¿no? Comenzar a hablar un poco sobre lo que vendría siendo la realidad y, y cómo está conformada. ¿Qué es la realidad? Primero que nada, ¿qué es una realidad? ¿Algún momento se han preguntado esto? Porque sabemos que vivimos en un día a día, vivimos prácticamente muchas veces en automático. Ah, por aquí se conectó Frank, perdón, me equivoqué de nombre. Vamos a ver. Ah, Frank, ¿cómo estás? En YouTube, disculpa la tardanza. Estábamos esperando por ti, algo pasó, no sé qué pasó, te vi conectado y luego no. Es que se me había desconectado, no sé qué pasó con el internet, pero bueno, acá estamos. Bueno, estas cosas siempre pasan. Bueno, bienvenido Frank, es un placer para mí tenerte aquí, sobre todo hablando de estos temas tan controversiales, que son de mucho aprendizaje para todos, incluso para mí.
para mí siempre es algo nuevo. Entonces, yo no quería comenzar sin ti. Estábamos esperando a que te conectaras. Iba a decir unas cosas, pero te conectaste. Gracias al cielo, te tenemos aquí. Y yo quería, primero que nos dijeras acerca, allá que acabas de llegar, de una vez te bombardeo, de lo que es una realidad. Porque a veces nos preguntamos esto, ¿no? Pero muchas veces ni siquiera nos preguntamos, pero ¿qué estoy viviendo? ¿Esto es una realidad? ¿O qué? ¿Qué es una realidad? Mira, la realidad tiene varias formas y varias partes, ¿no? Es válido aclarar primero el concepto como general, por así decirlo. Realidad Ok, es todo aquello que nosotros podemos ver y también lo que no podemos ver, ¿ok? Porque es válido entender algo. La realidad va más allá de nuestra percepción, ¿no? Que eso viene siendo otra cosa. Entonces, está la realidad personal o la realidad consciente y la realidad externa, ¿ok? Que es todo lo que nos rodea. Entonces, para el mundo en que nosotros habitamos acá, la realidad que nosotros tenemos es subjetiva. ¿Por qué? Porque nosotros toda la realidad la adaptamos es a nosotros, a lo que somos como seres humanos. O sea, la realidad que viven los animales no es la misma a la nuestra, la realidad que viven otros seres vivos, las plantas, las rocas, no es igual a la nuestra, ¿no? Entonces, vale por ahí la perspectiva que te estoy comentando con respecto a esto. este, esta realidad, ¿podrías decir tú que es una realidad personal o es una realidad que realmente está ahí? Mira, va de dos partes, es igual, porque tenemos Ok, nuestra realidad, que es la realidad individual, la realidad subjetiva. ¿Por qué se llama subjetiva? Porque es lo que nosotros percibimos, ¿ok? Nosotros podemos estar viendo una obra de arte, una pintura, una película, y podemos tener diferentes perspectivas o ideas de lo que estamos viendo, ¿no? A pesar de que estamos viendo lo mismo. Entonces, ok, está la realidad que es la objetiva, que son las cosas que podemos palpar, las cosas que podemos tocar, que podemos ver, ¿no? O sea, yo desde acá puedo ver un vaso y tú lo estás viendo y para los dos es un vaso, ¿no? Claro, para esto tiene que haber algo, un lenguaje, para nosotros poder entender la realidad. Si no hay un lenguaje, no hay contexto. Y si no hay contexto, ok. Este, Desde este punto de vista que nos estás dando, podríamos decir que la realidad, a pesar de ser personal y a pesar de ser perspectiva, ¿es una realidad universal o es una realidad terrenal? de ambas partes, igual insisto, por lo siguiente, recuerda que no somos solamente seres humanos de acá, ¿no? Somos seres bioenergéticos, que también tenemos alma, ¿no? Y eso nos conecta con todo lo que es el universo, con toda esta parte magnífica y grandiosa. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestro día a día nos hace desconectarnos es a eso, a la parte que es realidad, ¿no? No lo que Ok, vivimos, lo que hacemos, nuestra pareja, la parte laboral, todo esto. Y nosotros vamos mucho más allá de eso. Y no es cuando claro, nosotros nos preguntamos si hay algo más allá, nos damos cuenta de que es cierto, de que hay una realidad que supera lo que nos complementa, pues. ok. Y si, por ejemplo, yo he estado hablando en otros live sobre estas bases para crear una realidad, ¿ok? Y yo quería comentar algo para que tú me ayudes a explicar esto en palabras porque no es fácil, ¿no? Yo explicaba, estamos viviendo una era en la que estamos en conexión directa con el centro galáctico, ¿ok? Entonces comenzamos ya a hacernos más conscientes de la vida, ¿ok? Entonces, este 1% que vivimos comienza a ser un poco más, un 2, un 3, un 10, y comenzamos a comprender que, oh, ok, yo no solamente estoy vivo, sino como que estoy viviendo una realidad
que quizás no es la mía real, o quizás me siento incómodo en esto que estoy viviendo, pero me estoy adaptando a esto. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo te hablo de que estamos viviendo una era de velocidad? Porque las fuerzas de velocidad son las que hacen esta luz que crean la realidad, ¿no? Y esta velocidad, lo que yo le llamo velocidad, son frecuencias que yo trato de explicarle, por lo menos a las personas que me han escuchado, que la luz, si creemos que la luz va muy rápido, pero la frecuencia va mucho más rápido. Entonces, si la frecuencia va mucho más rápido que la luz y la frecuencia crea un sonido, ¿verdad? Esto, al crear la realidad, crea texturas, ritmo, armonía, esto crea calor, luz, y el calor crea el color, ¿ok? Y entonces todas estas cuestiones que se comienzan a crear universalmente a partir de simplemente una frecuencia, se va dividiendo en millones y millones de frecuencias que obviamente va creando millones y millones de realidades. Esto hasta el momento creo que lo hemos entendido. Yo te quería preguntar a ti, que si realmente, a pesar de que somos seres físicos, existe una realidad material sólida. ¿Por qué? Porque si escuchamos por ahí, no, somos seres de luz y toda la cuestión, y somos seres de luz, pero creemos que es algo que ya pasó, como que lo fuimos. ¿Ok? Trata de darnos claridad en este tema. Perfecto. Mira, para entender un poquito esto tenemos que también tener en cuenta algo, ¿no? No podemos olvidar esto. Toda realidad se basa en conciencia, ¿ok? Para que tú puedas entender una realidad tienes que tener una conciencia. ¿Y la conciencia qué es? La conciencia es el entendimiento de lo que estás haciendo, lo que estás viviendo, ¿ok? ¿Qué ocurre? Nosotros no nacemos, por así decirlo, solos. O sea, hay una historia que nos antecede, que viene siendo nuestros ancestros, ¿ok? Papá, mamá, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y todo lo que viene con nuestro linaje, ¿no? Toda esta carga que nosotros venimos trayendo se llama memoria ancestral, que es la carga genética que venimos trayendo generación tras generación. Lo que comentabas, actualmente nosotros vivimos en una era informática, de información, donde todo lo queremos para allá, ¿ok? Sí. No podemos ver no sé, un video de más de 15 minutos porque nos aburre. Queremos las cosas resumidas, compactas y que la información sea dinámica, ¿ok? Sí. Eso va mucho de lo que estamos nosotros vibrando actualmente, ¿ok? Hay una frase que me encanta y siempre la digo: toda idea es hija de una época. ¿Por qué? Porque nada antecede a ello. Claro. Newton, en su momento, él no pudo haber descubierto lo que son las leyes de la física si no había antecesores de él. Y Benjamin Franklin, todos los demás creadores que tuvieron ahí, no pudieron crear si no hubieron antecesores, ¿ok? Gracias a la tecnología que tenemos ahorita, esta tecnología es gracias a todas estas personas, ¿ok? ¿Qué pasa? Lo que era Picasso también era muy adelantado a su época, ¿no? Claro. Da Vinci también. ¿Qué pasa con Da Vinci? ¿Por qué me quiero parar acá en Da Vinci? Da Vinci estaba adelantado a su época por los bocetos que se tienen de los que él hacía. En su época él tenía bocetos de submarinos, que ahora los entendemos, de helicópteros, pero en su época no se entendía. O sea, en su época simplemente era algo que no sabían para qué servía, ¿ok? Si él no hubiese tenido estas ideas, si él no hubiese tenido estos bocetos, ¿okay? Esta estructura, nosotros no hubiésemos tenido como una conciencia de dónde vienen las cosas, o sea, actualmente. Nosotros como seres humanos no podemos crear la realidad de la nada, ¿ok? Siempre nos tenemos que basar en algo, ¿no? Y la realidad se basa siempre en lo que es el conocimiento. Pero fíjate en esto. Nuestro día a día nosotros lo construimos en base a ¿qué? A nuestras creencias, a nuestros valores, a lo que nosotros vamos desarrollando desde que nacemos hasta que crecemos, ¿ok? Entonces, tú me comentas si esta realidad es una realidad
¿Cómo fue el nombre que le diste? Sólida. Una realidad sólida. Es sólida porque nosotros la creemos así, porque nos educaron así. En nuestro lenguaje nos indicaron de que si te duele es porque es cierto, ¿no? Entonces, cuando nos caemos, que el cuerpo físico reacciona ante la caída, ahí tú dices, oye, sí, esto es real. Entonces, muchas veces, pellízcame para saber que no estoy soñando, ¿no? Claro. Sí. Entonces, esto simplemente es una expresión del universo haciéndose materia, ¿no? Yo creo que lo has hablado ya. Nosotros vivimos actualmente como seres humanos en una tercera dimensión. El universo se compone por varias dimensiones, ¿ok? Y en cada dimensión alberga expresiones de conciencia, llámese plantas, seres astrales, ángeles, arcángeles, seres iluminados, todo esto, ¿ok? Entonces, en esta tercera dimensión que nos tocó a nosotros, en la dimensión materia, por así decirlo, es donde se compacta todo esto. Ok. Entonces, la materia es una densificación de la conciencia de la luz. Resumidamente. Ok. Entonces, a la frecuencia crear el sonido y el sonido crear el calor, la luz, todas las bases universales, entonces esto se convierte en forma. Por la conciencia que se tiene de todo eso. ¿Okay? Exactamente. Entonces, para estar viviendo una realidad física, nosotros tuvimos que haber sido todo eso. Antes de ser lo que somos hoy día. Entonces, ahí es donde vamos. ¿Cómo está relacionado esto al uno? O al creador, o como lo quieras llamar. Perfecto. Por ahí hay un pasaje que dice que somos una expresión de la chispa divina, ¿ok? Formamos parte de esto. Entonces, quiere decir que nosotros, hay un Dios, hay un creador, que es el nombre que se le da, ¿no? Dios es el general. Uno viene siendo lo mismo, el arquitecto, el que todo lo crea. Nosotros somos una expresión de él. Quiere decir entonces que nosotros somos también pequeños dioses y creamos a imagen y semejanza. Pero esto es bien práctico en algo. Creamos a imagen y semejanza. Para tú crear tienes que tener conocimiento, ¿no es así? Tienes que tener conciencia sobre las cosas. Entonces, basado en eso, es que tú comienzas a crear la realidad que te rodea. Entonces, podemos poner un ejemplo. A ver, un ejemplo fácil sobre un vehículo. Quiero tener un vehículo. Cuando nosotros nos preparamos a crear una realidad, tenemos que tener bases sólidas, porque si no las tenemos, al momento de crearlas comienza el titubeo, que viene siendo esos miedos o esas improntas mentales del no puedo, el no me lo merezco, el no estoy preparado para ello, ¿no? Y algo muy importante acá. Una cosa es lo que nosotros queremos y otra cosa es lo que nosotros necesitamos. ¿Ok? Esto es bien consciente tenerlo presente. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos, oye, mira, no sé, yo quiero una camisa color azul. Es lo que yo quiero, pero siempre me traen una camisa color negra. Entonces, a veces nosotros nos enganchamos con eso de que el universo no me da lo que yo pido. A veces yo quiero esto, quiero lo otro, quiero aquello, pero no, nunca me llega lo que yo pido, sino lo que hay. Y muchas veces sentimos que estamos como excluidos o que nos dan como migajitas de lo que realmente merecemos. Pero como te digo, una cosa es lo que necesitamos y otra cosa es lo que merecemos, ¿ok? Son dos cosas bien distintas. Sí. Ahí entra la parte del yo personal y el ego, ¿no? Entonces, aquí otra pregunta, te estoy cayendo preguntas, ¿no? Pero es para que la gente pueda aprovechar de tus conocimientos y tu manera de verlo, ¿no? Y yo lo que pienso, realmente de acuerdo a lo que es la parte de la conciencia, que creo que ya te lo había comentado, es que
siempre había hablado en otros live de que es importante poder conectar con tu ignorancia. ¿Por qué? Por lo que no sabemos. Porque, exacto. ¿Por qué? Porque por el simple hecho de que todo lo que no sabes es mucho más grande y potencial que lo que sabes. ¿Okay? Que lo que Entonces, basado en las antiguas civilizaciones como la Atlántida, Egipto en cierto momento, se basaban en su ignorancia, no en su conocimiento. Pero a pesar de que su conocimiento era, o sea, otra cosa, ¿no? Pero, ¿por qué ahora nos basamos solo en lo que nos conocemos? Y como que lo que ignoramos es como algo que no se puede. Explícame qué parte ves en todo esto. Porque pareciera que a través de las generaciones se nos fue inculcando como un preconcepto de que siempre hay que buscar afuera, ¿no? Siempre hay que ir afuera. Por ejemplo, las personas que vivían en zonas alejadas de la capital tenían que ir a la capital para poder aprender. Entonces tenían que moverse de su lugar. Si quieres ser feliz, tienes que ir al otro lado del mundo a encontrar tu felicidad. Si quieres encontrar el amor verdadero, no puedes, tienes que recorrer muchos kilómetros para encontrarlo, ¿no? Entonces, eso poco a poco fue creándose como una ideología que nos fue permando a nosotros capa por capa. Entonces, eso ha comenzado a hacer que nosotros, para poder sentirnos plenos o llenos, nos llenemos de cosas, ¿ok? Comenzamos a adquirir muchas cosas afuera. Okay. Y resulta de que salió el último teléfono de última generación. Lo tenemos porque supuestamente no va a generar la felicidad que nos dice. Lo tenemos y es una felicidad momentánea. Es artificial. ¿Por qué? Okay. Porque proviene de afuera. Entonces no proviene de adentro, que es como realmente ocurren los cambios. Los cambios entre la vida ocurren de adentro hacia afuera, hasta que nosotros no nos damos cuenta de que realmente tenemos una situación de vida, un problema, y nos internalizamos a entenderlo, no caemos en cuenta de lo que está ocurriendo, mientras estamos como ciegos, porque estamos automáticos. ¿Ok? Okay. Entonces, por ejemplo, disculpe que te interrumpa, en esta conexión que nos hace acerca de esta parte de afuera y adentro, esto tiene que ver también con el uno, ¿no? Sí, tiene que ver mucho que ver porque vivimos en un mundo dual, ¿no? No podemos dejar de pensar en ello, donde habitamos entre luz y oscuridad. Y una de las cosas que tenemos que entender algo, luz no necesariamente representa el lado bueno y oscuridad no necesariamente representa el lado malo. Tenemos que tratar de salir de esos conceptos, ¿no? Para poder ver más allá de lo que realmente nos ofrecen las oportunidades o las experiencias de vida. Estamos acostumbrados siempre a ir a lo seguro, ¿no? A que si yo conozco sobre algo, bueno, eso es lo que tengo que experimentar, eso es lo que tengo que vivir. Y cuando se me presenta una situación de vida que no conozco, que no me siento cómodo, huyo de ella, ¿no? O la evito, cuando realmente es todo lo contrario, ¿no? En lo desconocido es que está el saber, es que está el aprendizaje real. No por nada, cuando somos bebés, es que nos enfrentamos realmente sin ningún tipo de prejuicio, ¿no? Porque estamos nuevos en este mundo. Es cuando nos enfrentamos a la realidad sin ningún tipo de miedo, porque no existe. Y nos atrevemos a todo. Exactamente. El discernimiento de todo, dice aquí Coromoto. Muy cierto. Aquí nos saluda Jesús Zambrano. Qué bueno tenerte aquí, querido maestro, mago. Dice un saludo muy especial a mis amigos maestros Franklin Bolívar y el tremendo invitado Frank Astorino. Un placer por escucharlos, solo sé que no sé nada. Buenísimo, Jesús, gracias por estar aquí, gracias por el apoyo. Quería también conectar con algo, Frank. Ya que estamos hablando
de esta parte de luz y oscuridad y de no crear conceptos, hay un temita que he hablado en varias ocasiones, pero quiero que me des más claridad en todo esto, o que nos des más claridad en todo esto. Sería la cuestión de la parte de la conciencia. Sabemos que la conciencia nos ayuda a elevarnos, pero muchas veces esa misma conciencia puede estancarnos. Nos atrapa. ¿Por qué? Esto lo digo por una simple cosa. La conciencia se basa, como ya había dicho Frank, en tus conocimientos, en lo que has aprendido. ¿Por qué? Porque todo es memoria, ¿verdad? Todo lo que yo voy viviendo guarda una memoria tanto en mi cuerpo físico como en otros cuerpos sutiles. Entonces, de esa memoria no solamente es la que traigo como alma, sino la que traigo de mis ancestros, padre, madre, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y quién sabe hasta dónde, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, esta memoria se vuelve una sola y marca pauta en lo que estás viviendo porque tienes que trascender lo aprendido. Entonces, la cuestión aquí cuando hablamos de evolución y conciencia es que como la conciencia se basa en memoria, entonces si se basa en memoria, necesitamos el intelecto para poder, como dice Koromoto, discernir, ¿verdad? Exacto. Pero el intelecto no es nada, si se fijan, sin la memoria. Y la memoria no es nada sin un intelecto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces esas memorias nos pueden limitar también. No solamente nos ayudan, sino que también nos pueden limitar si no salgo de ese estado de confort del cual tú estás hablando, ¿no? Entonces, si yo para yo poder trascender, por eso siempre hablo de recordar el presente, que suena extraño, pero recordar es como unir. Entonces, al yo unir mi presente con mi pasado, sé lo que ya no necesito y por eso rompo patrones. Entonces, no siempre conciencia tendría que ver con ser muy elevado, ¿o sí? Exactamente. Ahí hay algo que nos inculcan desde pequeños, ¿no? Y es ser coherente. Y nosotros venimos siempre con ese chip, ser coherente, o sea, que no sea solamente palabra y que las palabras vayan con tus acciones. Y en base a eso nos vamos desarrollando. Okay. Entonces lo que yo pienso es lo que yo digo y lo que yo diga es lo que yo soy. Y así voy, ¿no? ¿Qué sucede? Es como lo que estaba comentando hace rato. Muchas veces estamos de modo automático y hacemos las cosas de forma automática. Y la mente es experta en eso, porque es su trabajo. Ese es su trabajo. El mantenernos conscientes 24/7 siempre y cuando estamos despiertos de todo lo que nos rodea, de nuestro entorno. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede realmente con la palabra coherencia? Si tú la divides, significa coherencia. ¿Ok? Entonces, la coherencia viene siendo una herencia de algo anterior. Cuando nosotros lo plasmamos en lo que somos, a la parte física, tú dices, ok, ser coherente es recordar que tú tienes una historia ante tuya. Pero, ¿qué ocurre? Supongamos algo. Se dice, supuestamente, que hay herencias genéticas a nivel de salud. Aquí dice, ok, cuando nosotros nos vamos a chequear con el médico, nos revisan nuestro historial médico, le dicen antecedente médico de la familia. Dice, no, soy alérgico a tal cosa a mi mamá fue alérgica a esto, en esta familia sufrimos de Parkinson o somos tendientes a algún tipo de cáncer. Desde pequeño a nosotros nos dicen eso, o sea, mira, cuidado, no comas mucho azúcar porque aquí somos diabéticos. Ten cuidado con esto. Entonces, todo eso nosotros lo vamos internalizando y como tenemos que ser coherentes, decimos, por coherencia, yo entonces también tengo que cumplir con esta parte. Entonces, la conciencia por sí sola tampoco es nada, ¿ok? Porque la conciencia sería lo mismo, ¿no? Sería actuar con la misma energía anterior. Entonces, a veces ser no es tan beneficioso, digamos. Porque lo que hace es repetir patrones de conducta, o sea, exactamente. Haces a un lado un poco tu experiencia, tu vida. ¿Por qué? Porque estás viviendo coherentemente, ¿no? Lo que te venían diciendo. Entonces es a lo que voy. Viene siendo más como congruencia, más que coherencia, ¿no?
Exactamente, ahí es donde vamos. La congruencia es cuando ya tú tienes sabiduría, en este caso, que la sabiduría es conciencia más conocimiento, ¿ok? Y se unifican. ¿Por qué? Porque ya estás comenzando a entender de que de nada te vale estar en un extremo o en otro, sino que tienes que unificarlos. Se supone que nosotros somos la mejor versión de nuestros antecesores, ¿ok? Entonces, Claro, esta es la generación, en tu caso, no sé, de los Bolívar, la generación 7, la tuya. Quiere ok, decir que si Bolívar generación 2 tenía problemas a nivel de salud con los riñones, todo este legado se tuvo que, si no fueron coherentes, ¿no? Todo ese legado se tuvo que limpiar. ¿Por qué? Porque claro, estábamos haciendo nuestro camino, la forma en cómo nosotros lo hacemos. ¿Ok? ok, Entonces, muchas veces nosotros caminamos también con toda esta carga y no nos damos cuenta porque somos coherentes. Entonces, claro, hay una primicia, bueno, eso se ve mucho de este lado de Latinoamérica. Eh, lo que son las personas que tienen muchas mujeres, ¿no? Y eso es mm. fantástico. Que bueno, tiene muchas mujeres, excelente. Entonces, como mi papá fue así, en consecuencia yo también tengo que ser así, ¿no? Si estamos automáticos, lo vamos a hacer. Es Pero como si tú, darle, ¿cómo? es como darle a reproducir, play. Exactamente, porque yo soy así y me parezco a ellos, ¿no? Entonces, si Ok, te das cuenta, sí, la realidad es una, ¿m? Es una, porque es la que nos enseñaron a vivir. Pero cuando yo escapo de mis valores, yo escapo de mis patrones, me enfrento a lo desconocido, a lo que no conozco, salgo de mi zona de confort, es cuando tengo realmente el aprendizaje. Es cuando realmente digo, oye, pero yo no tengo que sufrir de, no sé, diabetes. Yo no tengo por qué exacto, ser de muchas mujeres, ¿ok? exacto. Entonces ya voy entendiendo cuáles son las causas de mis situaciones de vida y cuando las comprendo es cuando soy congruente, ¿ok? Mientras no Mm, pueda hacer ese matrimonio o esa unificación, siempre voy a estar separado. buenísimo. No pudiste explicarlo mejor. Este, claro, a mí me causa curiosidad tu perspectiva respecto a esto por una cuestión. Muchas veces nosotros, como hablamos de realidades y perspectivas, estamos viviendo cosas muy distintas, ¿no? A la vez estamos contribuyendo algo más, porque te quería preguntar, y, y yo sé que me vas a responder, pero quiero preguntártelo. Esta realidad, entonces, es una realidad individual para el colectivo o colectivo para el individual. Háblanos un poco de Se, eso. bueno, se nutre de ambas, ¿no? Porque antes de ser colectivo, eres individuo y nosotros por naturaleza somos seres sociables. O sea, nuestros ancestros vivían siempre, eran nómadas, ¿no? Se movían de un lado a otro, pero siempre vivían en grupo, no estaban nunca separados. Y por necesidad, desde que nacemos siempre buscamos ese vínculo, ya sea con madre, padre. El primer vínculo es con madre, ¿no? Pero ¿qué pasa con los niños que nacen y la madre fallece al momento? Tienes que crear un vínculo con alguien. O sea, de naturaleza somos afectivos. Siempre vamos a buscar Claro, nuestro congénere, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre acá? No puede haber sociedad sin individuos. Entonces, ok, antes de ser sociedad, tenemos que ser individuos. Pero ¿qué ocurre? Dependiendo de la conciencia y la congruencia de los individuos, se va a componer esa sociedad. claro. No sé si me explico. Sí. Es decir, que según la conciencia que se logre individualmente, va a nutrir a esa. Entonces, Sociedad. de aquí conectamos con los campos mórficos e incluso campos morfogenéticos. ¿Nos puede hablar un poco de Exactamente. esto para las personas que quizás no entienden mucho estos conceptos? Perfecto. Mira, el campo mórfico, ¿ok? No sé si lo has hablado antes en los lives que has tenido. Un poquito. Ya, perfecto. Los campos mórficos es sencillo de explicar.
El campo mórfico es lo que se mantiene de forma etérea, o sea, no es perceptible, pero nuestros sentidos, ¿ok? Como seres humanos lo podemos percibir. Ejemplo, es cuando entramos a un lugar, una casa, una habitación y sentimos como pesadez. Decimos, oye, se siente como pesado, o hay algo extraño aquí. Cuando vamos a un centro comercial y se siente como aturdido entre tantas personas. Simplemente estamos viendo el campo mórfico del ambiente, ¿ok? Pero ¿qué ocurre? El campo mórfico no solamente es sensitivo, sino que él también almacena información. Y si nosotros sabemos leer esa información, podemos comprender y entender qué es lo que está ocurriendo en ese sitio. ¿Cómo se crean estos campos? Esta tercera dimensión, lo que vamos a mencionar, es de nosotros, de los seres humanos. Todo lo que habita en esta dimensión tiene que ver con nosotros, ¿ok? Quiere decir que se va a componer por todo lo que creemos nosotros, en pensamiento, en palabra y en acción. Por eso dicen que es peor lo que callas que lo que dices, te enferma mucho más, ¿no? Entonces, muchas veces la gente dice, no, tienes que expresar lo que realmente sientes. Y la persona dice, sí, pero es que a lo mejor lastimo más. Pero, ¿qué pasa? Que cuando te guardas todo eso y como tú crees que no te escuchan, no haces daño. Pero Claro. hay algo más en Sí te nuestro escucho. entorno que va guardando toda esa información. Entonces, cuando de repente hay una pelea en una habitación, se van de allí y vienes tú entrando a la habitación, no sabes qué ocurrió allí y sientes una pesadez. Y de repente Claro, comienzas a sentirte triste, pero al mismo tiempo como rabioso. Y tú dices, oye, pero ¿qué está pasando? ¿No? Y claro. es a lo que vamos. Ok. Entonces, sí como individuo, ¿ok? Nosotros nos ayudamos a educarnos, no nada más físicamente, sino energéticamente. Quiere decir que vamos a ser más conscientes de esto y a su vez vamos a ser más conscientes con nuestro entorno como sociedad. Claro. Y Entonces, el campo morfogenético que me habías comentado también, ¿no? ajá, exacto. Perfecto. El campo morfogenético vaya es a la parte genético porque es el gen, o sea, todo lo que compone la materia. Entonces, genético es a la parte humana, ¿ok? O sea, cómo estamos nosotros compuestos con lo que son los sistemas, ¿no? Y la Claro. genética de todo el entorno. Ujú. Entonces, quiere decir que tanto el campo mórfico como el morfogenético está guardando memorias también. Entonces, imagínense, para los que nos están escuchando, toda la cantidad de información que solo tú eres. O sea, solo tú. Imagínate la sociedad, los 8.000 millones de personas que hay en el planeta. ¿Ok? Para las personas que pueden ver los campos mórficos de conciencia como redes, que están en todas partes, pueden darse cuenta de que a veces conectan con una, a veces conectan con otra. Entonces, en este aspecto, Frank, ya que, bueno, así se llama, por supuesto, el espacio Melodía Universal, justamente por eso, porque hablamos de frecuencias. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo funciona esto de conectar con algún tipo de información en los campos mórficos y morfogenéticos? Por O ahí viene sea, lo que es ¿cómo la hacemos? parte, ahí es la parte de la educación, ¿no? Todos sabemos, todos los que nos ven, creo que por resonancia, ¿no? Lo deben Exactamente. intuir también. Somos personas con facultades, somos medios, ¿no? Entonces, estas facultades nos ayudan a nosotros a entender todo esto que nos rodea, todo lo que los ojos no nos permiten ver. ¿Qué ocurre acá? Es importante aclarar algo. Nuestro cuerpo físico está compuesto por unidades físicas, ¿ok? A nivel físico. ¿Qué ocurre? El alma es el que alimenta el cuerpo y no viceversa, porque un cuerpo sin alma es una vasija vacía, ¿ok? O sea, no hay ningún tipo de contenido. Mis ojos van a escuchar lo que mi cuerpo le permita escuchar. Mis oídos van a ver lo que mi cuerpo le permita ver.
Pero ¿qué Ok. ocurre? Si yo soy consciente de que soy un ser multidimensional, si soy un ser que no solamente está compuesto de carne y hueso, voy a comenzar a percibir que puedo ver más allá de lo que mi realidad me permite ver. Y entonces Exacto. cuando yo digo, oye, pero yo no estoy viendo esto con mis ojos físicos, pero hay algo allí que se está mostrando. O estoy Exacto. pudiendo escuchar algo y yo estoy solo acá, ¿no? Estoy leyendo realmente lo que está a nuestro alrededor. Estoy escuchándolo, estoy sintiéndolo. Claro. Y entonces aquí se juega un papel importante en lo que son las ondas y frecuencias cerebrales, que antes habíamos hablado de eso. La longitud de onda en la que se encuentra conectando tu cerebro para poder reproducir la realidad que tú percibes. Entonces, ahí es donde Exactamente. preguntamos, ¿esta realidad es real? Entonces, va a depender de la perspectiva, de la longitud de onda, frecuencia y vibración y conciencia en la que te encuentres. ¿Ok? Entonces, por aquí tenemos a Jesús Zambrano que nos dice, debemos conocer los extremos para poder ubicarnos en un equilibrio. Muy bien dicho, Jesús, estoy totalmente de acuerdo. Uh-huh. Dice por aquí Carlos, gracias Frank, y me dice Eugenia, te dice a ti, Frank, importante cuando hablas de conectar conocimiento y conciencia para el logro de la sabiduría. Muchos creemos que al conocer o manejar la teoría ya podemos transformar. ¿Qué puedes decir a él? Totalmente. Entonces, Es lo dice, mismo que la parte que estamos hablando ahorita. Disculpa que te interrumpí. no, tranquilo. Bueno, que dice que para transformar hay que comprender al otro y a ti mismo. Tenemos que entender que formamos parte de una unidad y no de ser seres separados. Es que nos han vendido tantos conceptos de que tenemos que buscar nuestra alma gemela, de que tenemos que buscar nuestra felicidad, de que tenemos que salir, tenemos que ir, ¿no? Y entonces muchas veces creemos que la vida es una carrera, que la vida es como que tengo que llegar a esa meta para poder ser feliz, si no, voy a vivir en desdicha. Y no nos damos cuenta de que la vida no es el fin, es todo lo que pasa en esa carrera, o sea, todo lo que pasa en el camino, los árboles que ves, el paisaje que te somete. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es eso. Para tú poder crear tu realidad, tienes que ser fiel a ti. Mientras tú seas fiel a tu entorno, vas a vivir en base al entorno. No importa ahorita, o sea, actualmente tenemos la libertad de expresarnos, no hay nadie que nos reprima, nosotros somos los que lo hacemos, ¿ok? Entonces, el libre pensador es un pensador universal. ¿Por qué? Porque no está atado a nada. Y cuando tú eres universal, le das poder a tu cuerpo para que sepas de que va más allá de esto, va más allá de esto, de que estás conectado a una gran red o a una gran energía que es la que te antecede y puedes tú entonces decir, ok, yo para esta vida quiero experimentar sobre el amor, pero las experiencias del amor yo decido cómo van a suceder y tengo que crecer a través de las experiencias para poder llegar a lo que es eso, ¿ok? Claro, para conectar con lo que realmente necesitas, como dijiste antes. Entonces, buenísima información, Frank. Aquí nos pregunta Coromoto, ¿el campo mórfico es lo mismo que el éter? Hola, Coromoto, muchas gracias por la pregunta. Se componen de lo mismo, pero no es lo mismo. Es como decir, el éter es el espacio que está completo, ¿ok? Y el campo morfogenético se alimenta de ese éter para poder crearse. El éter es como la masa maestra, ¿no? Y el campo morfogenético es una parte que va de allí agarrándose. Ok. Para que le quede claro a las personas que muchas veces hablamos de estos temas, ¿no? Y yo le paso así como por encimita para no
no desviarnos del tema que tenemos, ¿no? Entonces comienzan a preguntar, ay, ¿qué es esto y qué es aquello? Bueno, aquí les queda claro qué es lo que es el éter y qué es el campo morfogenético. Entonces, Frank, para seguir en este tema, quisiera preguntarte algo. ¿Cómo influye tu realidad en la sociedad y la sociedad en tu realidad? Perfecto. Voy a retomar las palabras que dije hace un momento. Tenemos que ser personas de pensamiento libre, personas de pensamiento universal. ¿Ok? Entender algo. Actualmente existen muchas religiones. ¿Ok? Y cada una dice tener la verdad de lo que es la vida, de cómo debemos vivir. ¿Y qué ocurre? Cuando nosotros entramos en negación, en que tú dices, no, esto es lo que me pertenece y aquella no, ya nosotros comenzamos a hacer una división. Y esa división, a su vez, crea diferentes campos de realidad. ¿Qué ocurre acá? Cuando nosotros integramos, es cuando entendemos de que sí, cada una de esas religiones tiene una verdad, tiene una perspectiva o tiene una forma de ver la vida. Y la vida no se ve desde un solo cristal, se ve desde muchos. Por eso no somos uno, sino millones. Somos expresiones del universo hecha carne, hecha cuerpo. Entonces, para nosotros poder decir, oye, quiero una mejor vida, para yo poder decir, quiero una mejor calidad de vida, tengo que ser fiel a mí. Pero es muy importante aclarar esto. Cuando yo pregunto, ¿cuál es tu concepto de amor? ¿No? Y una persona me dice, mi concepto de amor es este. Y yo se lo pregunto a la persona al lado, ¿cuál es tu concepto de amor? Mi concepto de amor es este. Y tú dices, ok. Hice la misma pregunta, pero con diferentes respuestas. Yo tengo que evaluar cuáles son mis conceptos para poder entender cómo yo estoy trabajando aquí mi día a día. Porque si yo digo, yo soy una persona feliz, pero entonces paso todo el día con situaciones, con preocupaciones, con quejas, con malestares, y al final del día tú dices, oye, pero es que yo soy una persona feliz. Y tú dices, sí, estás siendo feliz, pero a través de eso tienes que ver dónde está tu felicidad, o sea, en dónde tú la estás situando. Porque hay personas que dicen, para ser feliz yo tengo que ser útil. Y entonces generalmente eso ocurre con las madres. Entonces viene mamá y hace el desayuno, hace lo otro, hace aquello, y al final del día queda cansada y dice, pero no tuve tiempo para mí. Entonces, pero yo solamente quería un ratito de tiempo, yo quería ser útil. Y tú dices, bueno, pero fuiste útil, pero para los demás, porque ese es el concepto que se le está plasmando allí. Ok. Entonces, aquí nos dice Coromoto, te saluda, hola hijo, obviamente. Somos miles por lenguaje universal. Entonces, me imagino que lo que quiere decir Coromoto con esto es que somos el mismo ser dividido en muchos, millones, ¿no? Quién sabe cuánto. Y dice Eugenia, por ello estamos compuestos de células cristales, porque somos universales, solo que nos autoopacamos y dividimos el otro. Okay. Sí, la creencia de la separación, ¿no? Creencia de que existe algo afuera. Por eso es importante el revisarnos, ¿no? Y quiero retomar un poquito el tema que veníamos hablando de la carga ancestral, ¿no? Eso se llama realidad genética. La realidad genética es todo lo que nos antecede, todo lo que nosotros venimos trayendo, ¿no? Entonces, nosotros aquí en nuestro día a día nos enfocamos en qué? En siempre vivir, pero ¿hacia dónde? Hacia adelante. Ok, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿Qué tengo que hacer más tarde? ¿Qué tengo que hacer luego? ¿Tengo que ir para otra cita? O sea, no nos acostumbraron a vivir el presente. Entonces, como estamos en un constante futuro, siempre estamos automáticos. Cuando nosotros respiramos y soltamos, es cuando tomamos una pausa para poder decir, oye, ¿dónde estoy? Y es cuando comienzas a percibir realmente tu entorno, ¿no? Claro. ¿Qué tiene que ver esto con la parte de la realidad genética? Yo no sé cómo sería mi tatarabuelo, no lo conocí, ¿ok? Es la tercera generación antes de mí.
Pero Ok. si yo lo quiero conocer, yo puedo detenerme un poco y comenzar a observarme. Y yo decía, oye, hay cosas que son mías, pero hay cosas que yo traigo, ¿no? Entonces, muchas veces son Claro, los familiares, nuestros padres o nuestros abuelos que nos dicen, oye, mira, eh, tal actitud que tú tienes se parece mucho a la de tu abuelo o a la de tu papá, ¿no? Entonces tú dices, ah, ok, pero ¿qué pasa? Si mi abuelo o mi tatarabuelo tenía situaciones de vida a nivel económico, ¿no? Por así decirlo, de que mira, para tú poder ganar eh, dinero tienes que trabajar mucho, tienes que esforzarte mucho, tienes que sacrificarte. Entonces, eso viene a los abuelos, a nuestros padres y a nosotros. Y en mi mente digo, para yo poder ser exitoso, tener mucho dinero, tengo que trabajar mucho, laborar mucho. Pero ¿qué ocurre? por Actualmente creencia. esa realidad a nosotros no nos toca. Y no porque no nos tenemos Exacto, que esforzar, no nos tenemos que esforzar, sino que, como dije hace un rato, toda idea es hija de una época. Actualmente hay muchas realidades que anteceden a eso, que tú no te tienes que exacto, esforzar tanto para generar tantos ingresos, por así decirlo, el ejemplo que puse económico. ¿Por qué? Porque ya hay múltiples realidades que te permiten generar ingresos sin tanto esfuerzo. Ahora, que yo, por ser coherente, no lo vea, ya esa es otra cosa. claro. Claro, porque es poder trascender esa información genética y transmutarla, transformarla también. Entonces, aquí en esta, sobre todo en esta era, es transformar, ¿no, Frank? Transformar ese gen que trae, sea por mamá, por papá, abuelo. Eso que tú me dices, por ejemplo, de las personas cuando tienen el mismo gesto del abuelo, actuando con las mismas actitudes, tiene que ver mucho con el gen que traen, ¿no? Exactamente. Hay otro lado acá de este gen, porque así como el universo es dual, ¿no? De que tiene sus polaridades, la parte genética de nosotros también está la carga genética humana, netamente, papá, mamá, ancestro, pero está también ese gen universal, ¿no? Que viene siendo de estas otras razas que estuvieron habitando acá en nosotros, ¿ok? Y que de Ok, allí también nosotros venimos. claro. Somos ellos más abajo. Exactamente. Porque, claro, porque nosotros somos nuestros padres, por ejemplo. Yo soy papá Somos y la mamá, mejor versión. sí. Entonces, si yo soy papá y mamá, para poder crear una realidad, sí, claro que tengo que tomar en cuenta quiénes fueron ellos y quiénes son, pero poder transformar eso en algo que vaya más con lo que yo necesito experimentar. Entonces, Exacto. la creación de la realidad se va volviendo algo menos pesado o complicado y más de autoanálisis, ¿no? Totalmente. Entonces, cuando estamos creando una realidad, Frank, aquí me escribe Eugenia, te pregunta, Frank, cuando hablas de contemplación, súper importante eso, a veces lo que más nos disgusta de nuestros padres y abuelos es aquello que debo transformar. Esto es importantísimo. Y yo diría que no solamente de nuestros padres y abuelos, sino de mi compañero, de mi amigo, de mi enemigo. Eso suele pasar. ¿Qué nos puedes decir de esto, Frank? Perfecto. Hay un dicho de mexicano que dice lo que te choca, te checa. ¿Ok? ¿Qué quiere decir Chécate, esto? chécalo, algo así. Lo que quiere decir es que lo que realmente te está resonando en el otro, te tienes que revisar a ti, porque venimos hablando de vibración y frecuencia. Para yo poder tener una frecuencia o una vibración y lo que atraigo va a ser igual, ¿no? Indistintamente si sea baja o alta dentro de ese rango de frecuencia, ¿ok? Eso es acá lo que venimos viendo. Que a veces decimos, oye, mira, pero es que tu abuelo o tus padres tenían estas situaciones de vida y tú dices, eso no es mi familia, yo no vengo de allí.
Es lo peor que podemos hacer, porque estás negando tu origen, de dónde proviene. ¿Y qué ocurre? Como nosotros venimos con esos conceptos o venimos con esa forma de pensar, cuando tenemos miedos, cuando tenemos situaciones de vida que no nos agradan, los escondemos, los Exacto. anulamos y decimos, no, yo tengo que remover lo malo de mí. No puedes remover lo malo de ti porque forma parte de ti. Cuando lo aceptas, lo transformas. Cuando lo aceptas es cuando tú los dejas pasar a tu habitación y tú le dices, ok, miedo, pena, dolor, necesito hablar con ustedes. Yo sé que no me puedo alejar de ustedes, así que necesitamos llegar a un acuerdo entre todos para poder transitar en esta vida de una forma más agradable. Y que cuando tu dolor aparezca a mi vida, oye, podamos hablar un mismo lenguaje. O tu pena cuando aparezcas en mi vida, oye, yo tenga la capacidad de que podamos ir a iguales y no que formes parte de mí y me hagas una vida más difícil. Sí, que me anules. Exactamente. Así quítate tú y yo me Entonces, pongo. entonces, ¿qué pasa? La realidad física, la forma en como nosotros sabemos de que algo existe es porque accionamos, ¿no es así? O sea, porque lo Ok. palpamos. Tú dices, oye, yo quiero tomar agua. Tú dices, bueno, voy a la nevera o al sitio donde está el agua, tomo el agua. O sea, ya tomo la acción. Eso es una forma muy fácil de verlo. Pero acá, yo quisiera tener una casa, ¿ok? Y tú dices, oye, pero una casa, vamos a ver. Entonces, en tu realidad, tú dices, es difícil tener una casa porque necesita muchos elementos, muchos complementos. ¿Qué ocurre? Cuando tú comienzas a hacer eso, tú estás creando desde la necesidad, desde los problemas. No, ¿cómo? Que digo que ya hay conceptos predefinidos. Exacto. No estás creando que quieres una casa, estás creando los problemas para tener una casa. Y Sí. obviamente, como cuesta, como pesa, como es difícil, si el camino no es así y está alejado de tu realidad, no lo vas a tener. Entonces vas a tener que ser difícil, tiene que ser caro, tiene que tener tiempo para que tú digas, valió el esfuerzo, porque si no, no vale. Sí. Se adapta es a tu realidad, se adapta a tus preconceptos. Entonces, Claro. cuando te llega algo de la nada, tú dices, oye, mira, sabes que esta persona dejó esta casa a un precio súper económico. Y tú dices, súper económico, pero esa casa tiene que tener problemas. Esa casa tiene que tener algo. Ya comienzas a idearte toda la realidad en base a tus conceptos. Pero cuando eres pensador universal, o sea, sales de ti, escapas a tu realidad, puedes atraer todo eso que deseas. ¿Por qué? Porque para el universo no existe nada finito, o sea, no hay límite. Claro. Aquí pregunta, bueno, primero escribió por acá Jesús, nos dice, me permito vivir el presente y crear felizmente mi realidad. Y yo que se bajó aquí. Gracias, maestro Franklin y Frank. Qué honor disfrutarlos. Un abrazo a todos los que de una u otra forma nos reunimos como familia. Es importante esto. Gracias a ti, Jesús. Es Gracias importantísimo por lo que está diciendo Jesús. Lo reconoce, obviamente, un maestro mago. Los que estamos aquí todos somos una familia, por eso están aquí. Bueno, más adelante iremos viendo más por qué. Y nos dice Coromoto, las facultades mediúnicas son hereditarias. No, muchos por ahí se deben estar preguntando lo mismo. Sí, totalmente son hereditarias, porque vienen siendo de ese gen que venimos hablando, ¿no? Que nos permite ver más allá de lo físico. Ok, tenemos que entender eso también, que como estamos compuestos de algo más allá de lo que es la parte física, es lo que nos permite entender nuestro entorno, ¿no? Entonces, si mi mamá, mi papá, ya sea en negación o en aceptación, eso es muy importante entenderlo, porque Claro. hay muchas personas que dicen, oye, yo no veo, yo no escucho, yo no siento, ¿no? Pero sí lo hace, pero lo tienen silenciado porque dice que si lo habla, lo atrae.
Entonces prefieren Ujú. callarlo porque mentalmente piensan que lo anulan. Entonces lo que voy es, sí, para que nosotros podamos ser medium, tenemos que venir de una familia de medium. Y por vibración, por correspondencia, por frecuencia, atraemos lo que somos. ¿Ok? Ok, Entonces, medium va a atraer otra persona que también tenga esa postura, por así decirlo, de facultades. Ahora, si mi exactamente. mamá, por ejemplo, mi mamá es una persona que es vidente, tiene facultades mediúmnicas y las tiene educadas, ¿ok? Mi padre no, pero también tiene facultades. Yo voy a venir con esa información de ambos mundos, ¿no? Y soy yo, aquí, por libre albedrío, el que decido cuál es el que va a resaltar. Y voy a complementar con mi esencia. Entonces, a lo mejor yo voy a decir, bueno, yo tengo facultades mediúnicas que puedo ver muy bien, pero hay cosas que no acepto porque me dan miedo. Entonces, estoy Exacto. complementando a los dos por mi forma. ¿Me explico? Entonces hay una guerra de fuerzas interior. Entonces, aquí, ya que hablamos de facultades, Frank, en una era, de alguna parte de nuestra historia, hubo una caída en la conciencia, ¿no? En esta caída comenzamos más a vivir del mundo de los sentidos, ¿ok? Entonces, todas estas partes mediúnicas en esta era se ven muchas veces como si no tuviesen que ver. ¿Qué nos puedes hablar sobre los sentidos, el cerebro, por ejemplo, y las facultades? ¿Cómo está relacionado todo? Perfecto. Esto va en parte en la información que nosotros venimos hablando hace un rato, de que nos acostumbraron a ver hacia afuera, ¿no? A buscar, a- al ver hacia afuera. Y se olvidaron de el principal, ¿no? Que somos nosotros. Entonces, me hablaste de esa era oscura, ¿no? Que fue en la cual realmente estuvimos en esa época de oscuridad. Si te das cuenta, cuando nosotros vemos los cuadros, ¿no? Del Renacimiento, este, tú ves los cuadros y están pintados con ángeles, con seres etéricos, con seres que si ondinas, silfos, personas, seres, ¿no? Que habitan este mundo. Pero ya luego de un tiempo ya como que desaparecen, como que los pintores no pudieran verlo, ¿no? Y no es que no pudieran verlo, es que Lo de antes alejamos estaba más... nos alejamos de la esencia, ¿no? ¿Por qué? Porque le quisimos dar prioridad a una mente consciente que realmente la mente consciente no es inteligente, ¿ok? ¿Por qué? Porque la mente consciente es la que nos indica, basado en los conceptos que tenemos, qué es la realidad. Pero ella no nos indica realmente qué es bueno, qué es malo o qué nosotros necesitamos. Pero cuando nos alineamos con lo que somos nosotros en esencia, allí es cuando la mente se ilumina y realmente nosotros vemos el mundo como es. Exactamente. Entonces, en esta parte, aquí pregunta Jesús, ¿eso quiere decir que pesa tanto mi familia terrena eh, como espiritual en el crecimiento mediúmnico? Esto es muy importante. ¿Qué nos puedes decir, Frank? Totalmente. O sea, yo creo que es parte del todo, ¿no? Así como estamos hablando del lado en lo que tiene luz y tiene oscuridad, ¿ok? Esto es igual. Estamos en un mundo terrenal y sí, somos seres energéticos, somos seres que tenemos facultades, poder, pero no podemos estar en el aire, ¿ok? Porque si Exactamente. estamos en ese extremo, nunca tomamos lo que es nuestra responsabilidad acá en la Tierra, no Exacto. existimos. Entonces, Exacto. ¿qué ocurre? Hay muchos secretos de familias, porque eso era muy normal en, en nuestras generaciones anteriores, los secretos de vida, ¿no? Los secretos de familia. De que, bueno, está tu hermana, tu primo, tu tío, o sea, ellos tenían eso, pero es un secreto, ¿sabes? Entonces,
nosotros comenzamos a experimentar situaciones de vida de que, oye, pero yo estoy viendo cosas que otros no ven, yo estoy escuchando Ujú. cosas que otros no escuchan, y yo percibo realidades que otros no ven tampoco. Y cuando le pregunto a mamá, papá o a una persona de autoridad en mi vida, me dicen, tu abuelo era así, pero como es un secreto, o sea, no podíamos decirlo. Pero gracias a la era en que estamos actualmente, que es una era de libertad, ¿no? Y a pesar de que tiene su contraparte, ya depende de nosotros dónde nos quedamos a enfocar la energía de lo que queremos ver. Somos libres, podemos hablar libremente de estos temas sin que haya algo que nos vaya a reprender, ¿ok? Y no Claro, nos podamos expresar de esto. Entonces, las dos van de la mano. ok. Tiene que haber un equilibrio interior ahí. Entonces, cuando vamos a a esta parte esta parte de facultades, sentidos, longitud de onda del cerebro, frecuencia, vibración, que son bases para la realidad, ¿ok? Para la realidad tuya, solamente tuya, ¿ok? Y que contribuye a la demás, pero es tu realidad. Eh, ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, que tengas facultades o no tengas facultades para la creación de estas? ¿Cómo te puede ayudar o influir? Perfecto. Eh, Generalmente todos tenemos facultades, pero las facultades son como nuestros dones, ¿no? Aquí a nivel físico. Mira, esa persona es buena para dibujar, esta persona se le da bien el arte, esta persona se le da bien lo que es la parte de los números, ¿no? Las facultades son iguales. Hay unas que están más avanzadas o más despiertas y otras no. Eso se puede Ujú. desarrollar acá, lo podemos despertar también. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros somos conscientes de que tenemos facultades, ¿ok? Y tenemos esto disponible, es como si tuviéramos un GPS, ¿ok? Un GPS en nuestra vida, en donde nosotros decimos, ¿cuál es tu destino? Bueno, mi destino es felicidad. Y tú dices, tu mejor ruta para la felicidad es esta. Si tú eres consciente, si tú eres fiel a ti, vas a tener la mejor dirección para llegar a esa ubicación que estás buscando, ¿no? Sí. Pero como esto no se habla, o bueno, gracias a Dios ya actualmente tenemos más información, pero Ujú. es como lo que estamos hablando, somos la mejor versión de la generación anterior. Quiere Exacto. decir que si nosotros estamos actualmente enfocándonos en mejorar, en vivir más pleno, porque eso viene a la otra parte, que hay una tendencia positivista, ¿no? De que todo tiene que ser bueno, todo tiene que ser feliz, Ujú. ¿no? Entonces, a veces no le Exacto. da cabida tampoco a las otras experiencias de vida a que formen parte de nosotros, que son necesarias, ¿ok? Entonces, Ok. ¿qué ocurre con esto? Que todo proceso de vida, ya sea bueno y malo, tenemos que aprender a disfrutarlo, a procesarlo. ¿Por qué? Porque cada vez entonces que venga una experiencia de vida mala, automáticamente nos ponemos en esa modalidad de que todo lo que viene es terrible. Y pensamos es en base a esa negativa, no en la claridad de la vida normal. De que, ok, tengo esta situación negativa en mi vida, bueno, como estoy consciente de lo que soy, yo sé cómo voy a experimentarla de la mejor forma. Y no me inundo en toda la negatividad de la situación, por así decirlo. Ok. Eso es buenísimo que lo dejes claro porque estamos hablando de la realidad y de repente, no, facultades y todo eso. Es totalmente relacionado porque es conocerte a ti mismo, es lo que eres tú como esencia divina y como esencia terrenal, que para mí es lo mismo. este, Aquí se ríe Dayana, ya sé por qué se ríe, obviamente. Este, Eugenia dice, ese GPS a veces lo tenemos fuera de foco por no conectar con nuestra esencia. Entonces, ya, y andamos turucos por la vida. Sí, puede pasar, sí pasa bastante. Yo creo que es lo más normal, ¿no?
que andemos turucos por la vida para que podamos aprender. Y yo creo que más que nada porque estamos en esta dimensión y en esta era, ¿verdad? Y que es una era donde se habla mucho de que es la ascensión planetaria, la quinta dimensión y todo el drama que le gusta al humano, ¿no? Pero más allá de eso, es una conciencia que tenemos que lograr de quinta dimensión. No está fácil porque estamos hablando de justamente lo que nos está hablando Frank, de la no separación, de que solamente queremos lo positivo, lo positivo, lo positivo, lo bueno, lo blanco, lo de luz, pero ya va, y todo lo demás que eres, que estás separando de ti mismo, toda esa oscuridad que eres y no estás aceptando dentro de ti, ¿ok? Entonces, es esa no separación, que para eso es la experiencia terrena y externa, ¿no? En la que conectamos con una sociedad, con animales, con plantas, con todas las cuestiones que conforman nuestra vida en el día a día. Y entonces, ya yendo a este punto, nosotros hemos hablado en nuestros live sobre la trilogía universal o la trilogía de la palabra, la trilogía de la vida, Padre, Hijo, Espíritu Santo, como lo queramos ver. ¿Okay? ¿Qué nos puedes decir de esta trilogía mágica universal, como la quieras llamar? Bien. Esa trilogía viene siendo como una carta de presentación aquí, por así decirlo. ¿En dónde? Acá en lo que es la parte de nuestra dimensión. ¿Por qué? Así como hay leyes universales, hay leyes terrenales, ¿ok? Leyes físicas. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que ambas leyes nos rigen, ¿ok? Cuando estamos aprendiendo a manejar, cuando nos estamos aprendiendo las leyes de tránsito, que nosotros también como peatón sabemos de que luz verde pasan los autos, luz amarilla es prevención, luz roja es detente. Si yo no, suponiendo que yo no soy consciente de eso, de que yo no me sé esas leyes, si un fiscal de tránsito me ve pasar en una luz roja, yo recibo la multa, así no esté consciente de eso. ¿Por qué? Porque ya existe, ya es algo que está allí. Las leyes universales también son así. O sea, las leyes universales nos rigen a todos mucho antes de estar aquí, ¿ok? Porque ya no son leyes del universo humana, ¿ok? Son leyes universales. Rigen a todo ente, rigen a todo ser vivo del universo, no solamente a nosotros como humanidad. Que la adaptamos a nuestra realidad para poder comprenderlas mejor, sí, ya eso es otra situación, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre con esta trilogía? La trilogía de pensamiento, palabra y acción. Esta trilogía de pensamiento, palabra y acción realmente es algo macro que estamos tratando de darle sentido aquí a nuestro día a día, a lo que somos nosotros. Entonces, ¿qué pasa con las personas que muchas veces prometen mucho y poco hacen? ¿Qué pasa con esas personas? Ya esa persona después como que se le va perdiendo cierta autoridad, se le va perdiendo cierta confianza, dicen, mucho hablar pero nada hacer, ¿ok? Entonces, claro, ya esa persona como creador es como si se estuviera anulando, ¿no es así? claro que sí. Entonces tú dices, ok, si yo soy un Dios, ¿no? Hecho carne, hecho humano, porque puedo crear, puedo hacer a mi imagen y semejanza, esa imagen y semejanza va a ir de la mano con los que tengamos nosotros aquí, nuestros valores, ¿ok? Y nuestra forma de ver la vida. Entonces, si yo no sé dibujar, ¿ok? Y yo digo, bueno, yo voy a hacer un dibujo de un edificio. Yo lo voy a hacer basado en mis dones, en lo que yo lo puedo hacer, ¿ok? Ok. Bien, entonces, si yo continúo con esta teoría de la parte de lo que venimos hablando y lo enlazo con la trilogía pensamiento, palabra y acción, van de la mano. ¿Por qué? Porque el pensamiento y la palabra y acción son niveles de conciencia en diferentes estados, en diferentes dimensiones. La dimensión mental,
la dimensión terrenal y la dimensión física. ¿Ok? Okay. Entonces, todo lo que yo piense, si no tiene una estructura, si no tiene una intención, si no tiene una energía clara, eso va a ir distorsionado, bajando a la siguiente dimensión, que es la del habla, que es la del verbo, y cuando llegue a lo que es la acción, que es cuando se manifiesta terrenalmente, yo digo, ok, yo tuve aquí en mi mente que quería un carro, no sé, un Lamborghini. Okay. Pero cuando lo llevé a mi realidad, a lo que es la parte de mi acción terrenal, me dieron un Volkswagen. Entonces tú dices, oye, pero va distorsionado, ¿no? Entonces, como que se redujo un poquito ese haz de luz. entonces ahí es cuando tú dices, ok, entonces quiere decir que tengo que trabajar un poco más en esta trilogía. Esta trilogía es la que nos permite a nosotros crear. Y si nosotros somos conscientes de ella, si nosotros le permitimos o nos permitimos darnos la oportunidad de entender esta herramienta, es como si tuviéramos un accesorio para el GPS, ¿ok? Okay. Es como para poder ver el terreno desde otro punto de vista. Y tú dices, ok, ya no lo estoy viendo de forma frontal, ahora lo estoy viendo de forma periférica. Puedo ver mejor el campo, a lo que voy a ir. Entonces, es una percepción mucho más amplia, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, ahorita que nombraste la palabra, yo lo veo en macro, como por lo que soy yo, como el sonido, que el sonido es nuestro poder en esta tercera dimensión, ¿no? Entonces, si el sonido es nuestro poder porque es lo que crea las vibraciones en el ambiente, podemos percibirlo solo con los oídos, o hay otras maneras de percibir las frecuencias y todo lo que nos rodea. Perfecto. Es bien interesante la pregunta que haces por lo siguiente. Por costumbre, por creencia, por educación, nos han dicho que nosotros escuchamos con los oídos, ¿ok? Que es la única forma de que podemos percibir el sonido, pero no. Nosotros percibimos el sonido con todo el cuerpo, o sea, como organismo completo. Es como nos han querido hacer creer la forma en cómo pensamos, que pensamos con la mente, con el cerebro. ¿Ok? La mente es el software y el cerebro es el hardware. O sea, Okay. la mente es lo que está dentro del cerebro, por así decirlo. ¿Ok? El cerebro es como lo que lo almacena, ¿no? Pero ¿qué ocurre? La mente no es solamente aquí, la mente es todo nuestro cuerpo. Quiere decir que nosotros sí escuchamos por los oídos, pero no son solamente los oídos los que nos ayudan a escuchar, es todo el organismo. Porque cuando yo pienso en, por ejemplo, voy a lanzar una pelota, yo no lanzo la pelota con la mano, yo la lanzo con todo mi cuerpo. No es así, porque tengo que tener un movimiento para que se pueda hacer. La realidad se crea de igual forma. Si yo puedo entender de que yo nada más no creo desde la mente, sino desde todo mi organismo, la realidad que vaya a plasmar va a ser mucho más amplia, va a tener mucha más nivelación en cuanto a lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, obviamente, el sonido se puede ver, se puede percibir, pero debemos ayudar a nuestra vista física o terrenal a poderla ver, lo que son las vibraciones, lo que son las frecuencias, a poder ver esto. Entonces va de la mano mucho también con una forma de protección, ¿no? Porque si todavía nosotros no podemos manejar completamente la realidad que tenemos, ¿ok? Imagínate que nos pongan nos actualizan nuestro sistema operativo, nuestro software, y nos digo, bueno, ahora van a tener esta nueva habilidad de forma consciente, que van a poder ver a través de las paredes. Y hay personas que todavía chocan con paredes que se ven y se palpan. Y tú dices, bueno, si ahora la desaparecen, ¿cómo va a vivir esa persona? Exacto. ¿Okay? Increíble Ajá. Aquí me pregunta rápidamente, Carlos.
podríamos decir que todo es sonido. Es una pregunta. Entonces, yo quisiera poder explicarle esto a Carlos, que nos dice que si todo es sonido, no solamente que todo es sonido, sino que así como sabemos que todo es luz, todo en la forma tiene la misma estructura que la luz y el sonido. ¿Sí me entiende? No sé si se me entiende, Frank. Todo es una misma estructura, toda una misma conciencia, moviéndose en distintas perspectivas. Es decir, lo que yo escucho, lo puedo ver, incluso lo puedo sentir. Lo que yo veo, también lo puedo escuchar y también lo puedo sentir. ¿Okay? Viéndolo desde diferentes dimensiones. Sentir hablo de la forma, pero cuando hablo de verlo es porque tú puedes escuchar un color. Es otra forma de sonido plasmado en la visión, es una estructura energética que tú simplemente percibes y tus ojos la decodifican y lo ves como una imagen, pero realmente eso no está pasando. ¿Okay? Entonces, sí, mediante el sonido puedes transformar la realidad, por eso tus palabras definen lo que tú vives. Pero, ¿qué va a definir tus palabras? Tu conciencia. ¿Okay? Y tu estado de conciencia, tu estado de pensamiento, tu estado de emocional también, y que aquí es donde quería llegar con Frank. ¿Qué tiene que ver las emociones con toda esta parte frecuencial y qué tiene que ver con esta trilogía? Perfecto. Ya va, que vi un comentario que lo que pasa es que no lo puedo, no sé si lo sube. A ver. Decía algo del ADN, pero no sé quién lo colocó. Ok, déjame ver. El ADN, no sé por qué han comentado varios, déjame buscarlo. Por aquí, Coro pregunta, por ser seres multidimensionales, los ángeles que son parte del gen átmico pueden influir en la vida. Que si los ángeles son parte del gen átmico, pueden influir en tu vida. Sí, sí pueden, totalmente. Porque a pesar de que son seres de luz, en otras dimensiones, nosotros formamos parte de ellos, porque somos expresión en tercera de lo que son ellos también, ¿ok? O sea, no estamos separados, ¿no? Solo que nos han hecho entender o nos han hecho ver de que ellos son seres eclesiásticos, son seres de otro lado. Sí, sí lo son, pero no están alejados de nosotros, ¿ok? No son algo de que a mí porque ese es el concepto. O sea, a mí me cortaron y me soltaron acá en esta tercera dimensión y sé libre, vive tu vida. No, o sea, todo tiene una coherencia, todo tiene una conexión, ¿ok? Entonces, por eso cuando nosotros nacemos, porque viene otro aspecto que nos enmarca, ¿no? No es nada más la parte interna, sino la parte externa, que viene siendo la parte de los astros, ¿ok? En donde tú dices, bueno, ¿cómo influyen en mí la parte de los planetas? ¿Cómo influyen en mí las constelaciones? La luna, el sol, ¿ok? Porque somos seres bioenergéticos. Entonces, nosotros somos una expresión de todo el entorno. Exactamente. Entonces, por aquí nos pregunta también, vi por ahí que a Eugenia le encanta el Lamborghini, parece que quiere comprarse un Lamborghini. Y Coromoto pregunta o dice, antes de llegar el sonido a los oídos, su frecuencia llega primero al ADN y es luego que lo escuchamos. Eso es totalmente cierto. No solamente el sonido te transforma si lo escuchas. Las frecuencias, incluso hay muchas frecuencias que no somos capaces de escuchar nosotros, dimensiones que no estamos en la capacidad en este cuerpo de escuchar, pero esas frecuencias igual tienen como un impacto en lo que es tu vida. Incluso he practicado hacer a personas que tienen cierto tipo de padecimiento, le pongo frecuencias que ellos no están escuchando.
lo pongo muy bajito. Y esa persona llega quizá a mi casa con un problema y cuando se va, se lo soluciona. Y es porque la frecuencia del sonido está viajando igual así no lo escuches. Y está entrando en tus células, en tu ADN y en todos tus átomos. ¿Qué nos puedes decir respecto a esta parte, la influencia del sonido en el ADN, Frank? Perfecto, mira, es que es una expresión de lo que venimos hablando también, ¿ok? Por eso creo que es tan interesante y le doy gracias a Dios de vivir esta época en donde podamos comunicarnos de esta manera. No importa en qué parte del mundo estamos, pero esto nos unifica, ¿ok? Entonces, lo que comentan acá del ADN, la parte del sonido, ¿no? Es totalmente cierto, porque antes de ser expresión de sonido, es frecuencia, es vibración. Por ende, resuena primero acá en lo que somos como cuerpo físico. Y no obstante, ¿no? Lo que tú estás hablando de que le pones una frecuencia a la persona, pero sin que lo escuche. Porque sirve o a la persona la ayuda porque no está percibiéndolo con los oídos físicos, ¿ok? Sino que ya hay algo que es lo que venimos hablando detrás de todo esto, que es realmente lo que nos da esa energía o nos da esa potestad de estar mejores acá. Y sí, Claro. a través de la frecuencia también podemos, de forma física, ¿ok? Reparar lo que es la parte del ADN, ya sea cáncer, que estemos como ahorita adelantados a esta realidad, puede ser, pero eso sí es real. Sí, totalmente. Entonces, aquí pregunta Carlos, sonido, luz y forma es lo mismo, pero solo que se percibe de manera diferente. Sí, es el mismo creador. Sonido es creador, es el creador, es el uno, que se decidió moverse a una longitud de onda diferente. ¿Okay? Luz es lo mismo, forma, es decir, esto también es lo mismo. Entonces, como lo que hablábamos antes, está comprobado científicamente que entre un átomo y otro dentro de nosotros hay más distancia que entre una estrella y otra, ¿ok? Relativamente hablando. Entonces, realmente eres un ser físico, tienes que preguntarte. Entonces, si los electrones son pedacitos microscópicos de materia, entonces eres un ser electrónico, eléctrico, ¿no? Entonces, Ahorita resuena eso dentro de tu organismo bioquímico, si tienes más electrones, si tienes más neutrones, si tienes más protones, y en eso también se basa tu forma de percibir la vida, ¿no? Por eso somos también, influye mucho la alimentación. Entonces, a veces lo tomamos a modo de juego o de chiste, y ya está bien, porque nos han educado de que para poder entender esto tiene que ser algo muy formal, ¿no? Y actualmente, y es lo que hablamos al principio, a veces lo formal aburre o la mente se distrae, porque la mente quiere ser efectiva de forma rápida, ¿no? De que me diga, ok, tú me estás diciendo cómo mejorar mi vida, bueno, pero te tengo que echar una historia de 1000 años para que puedas entenderla. En contexto está bien, porque es necesario entender todo, ¿no? Pero en efectividad nosotros también tenemos que saber qué es lo que necesitamos en el momento, ¿ok? Para poder comprender las situaciones de vida. Algo de lo que se está hablando acá de sonido, luz y forma es lo mismo, pero que solo se percibe de manera diferente. Yo creo que para hacerlo más fácil se puede tomar el ejemplo del agua en sus diferentes estados, ¿ok? En el estado gaseoso, en el estado sólido y en el estado líquido. En estado sólido puede ser hielo, pero por estar sólido y ser hielo no deja de ser agua. Sigue siendo en esencia lo mismo, pero expresado de diferentes formas. De una manera diferente. En estado gaseoso también y en su forma original, que es el estado líquido. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre cuando el agua la mezclas con otro componente? Deja de ser agua o se transforma en otro componente. En otra cosa, sí. Entonces, lo mismo ocurre acá con nosotros y lo que es la realidad. Entonces, podríamos decir que un agua con jugo de naranja es un agua experimentando ser jugo.
Entonces, piensen eso un poquito. Entonces, es lo mismo que son ustedes. Entonces, bueno, este tema es bastante extenso, ya lo sabíamos. Podríamos hablar aquí por 2 días si queremos, pero yo creo que es importante que vayamos digiriendo todo y vamos a seguir hablando mucho de este tema. Aquí nos escribe Coro, nos dice, los que tienen sus facultades activas tienen más velocidad de su frecuencia y vibración de los que están desconectados. Esto es muy cierto. ¿Qué nos puedes decir de eso, Frank? Dice que los que tienen sus facultades activas tienen mayor velocidad en su frecuencia y vibración a los que se encuentran desconectados a estas facultades. Totalmente. ¿Por qué? Porque las personas que tienen sus facultades activas, aquí hay una variable dentro de todo esto, que creo que es válida comentarla. El hecho de que tengas las facultades activas no quiere decir que seas consciente de las facultades, ¿ok? Porque hay personas que tienen sus facultades activas pero no son conscientes de ellas, porque en sus parámetros eso no existe, o eso no es verdad. Entonces tienen la vida hecha un desorden, pero es la vida que es así. Es mi carga genética que vengo trayendo de mis ancestros que es así, pero están estas variables también que nos hacen mover, ¿ok? Entonces, si la persona está consciente, ¿no?, de que tiene estas facultades, como lo que expliqué del GPS, tienes una guía, tienes una forma de cómo llegar en tus mejores opciones a un destino o a un lugar, ¿ok? Claro. Lugares lo estoy ejemplificando solamente. Pero ¿qué pasa con las que están desconectadas? Las personas que están desconectadas de las facultades generalmente están desconectadas de la vida. ¿Por qué? Porque no creen en lo que son. No creen en lo que son capaces de hacer. Por eso se niegan ante la vida. Es como negarse a sí mismo, digo. Exacto. Es como si tuvieras entonces dentro de las polaridades en una polaridad negativa, pero no porque sea mala, sino porque estás ausente de esa luz que irradia o que te hace alimentarte. Claro. Es como estos videntes que son tremendos videntes, pero yo no quiero ver, yo no quiero saber nada de eso, yo no quiero ver. ¿Por qué? Porque veo cosas feas. Y claro, estás viendo cosas feas porque es con lo que estás conectando dentro de ti también. No, entonces, y muchas veces pasa también que estas personas que tienen estas evidencias desarrolladas en forma de expresar, ¿no?, de que no la quieren ver o no las quieren tener, recurren mucho a las adicciones, porque es una forma de cómo taparlas. De desconectarse. Pero también a veces las acelera. Sí, eso lo va poniendo. Sí, también. Una trampa. Una buena trampa, buena. Gracias por tanta información, gracias a ustedes por estar aquí. A las personas que tengan más preguntas pueden hacerlas en este momento. En cualquier momento esto podría cortarse, no sé cuánto falta. Pero pueden hacer preguntas aquí en el live y también pueden hacer preguntas al privado, se les va a responder. Vamos a seguir más con este tema de la realidad que es muy profundo. Acabamos de tocar la superficie, ¿ok? Tratamos de hacerlo de la manera más entendible, espero que se nos haya entendido, de la manera más jovial, más tranquila, que no sea tan difícil de digerir, para que podamos ver un poco más allá de lo que estamos viviendo en el día a día, de vivir el presente, de vivir lo que eres, tus sentidos, tus facultades. Yo quiero agradecerle grandemente a Frank por estar aquí, porque realmente, o sea, a mí me decían, habla de la realidad, y Frank mismo me dijo, habla de la realidad, y yo, pero no, ya va, habla tú. Tú eres el que tiene que hablar de eso. Entonces, tenemos bastante aquí que digerir. Desde la mañana he estado hablando con Frank cantidad de cosas que decíamos, bueno, no podemos decir todo esto hoy porque vamos a explotarle el cerebro a varias personas, entonces mejor
vamos paso a paso. Entonces, yo estoy muy feliz, Frank, de que estés aquí. Gracias Igual. por realmente tu perspectiva siempre me complementa como persona y me ayudas mucho a mí también y me ayudas a explicarle a estas bellas personas de más de lo mismo que estamos hablando, ¿no? Entonces, yo te quiero agradecer, gracias, estoy muy feliz de que estés aquí y espero que te podamos seguir teniendo muchas más veces aquí. Sí, quiero agradecerle de verdad a todos, a ti Franklin, por la constancia y dedicación que has tenido en darle vida a este espacio que realmente es como una ventana, ¿no? Que aporta esta luz o este aliento, ¿no? A nuestro día a día y poder como comprender mejor nuestras situaciones de vida. Y a todas las personas que nos acompañan, que acompañan a Franklin en este espacio también, ¿no? Todos somos iguales, simplemente que estamos expresándonos de diferentes formas. Este, Exactamente. y la situación acá es lo siguiente, el conocimiento siempre va a estar, ¿no? La sabiduría va a estar allí, esperando por nosotros. Cuando nosotros realmente soltemos toda esa carga que nos hace pesado la vida, es que vamos a sentir esa libertad de compenetrarnos y decir, oye, esta vida se puede vivir a través del amor y no a través del dolor. Nosotros podemos ser más felices de lo que ya somos. Y que cada experiencia, por muy malo que sea, recordemos que es un momento, que eso va a pasar. Y que le demos más potencia, que le demos más claridad a lo que viene después de eso. Porque el Creador no nos va a dar una situación de vida más grande que a nosotros. Siempre nos va a arropar. No. Y nosotros tenemos que tener fe, tenemos que tener conciencia de ello. Por eso estamos aquí, para experimentar. Pero depende de nosotros si es a través del amor o a través del dolor. Bellísimo lo que estás diciendo, Frank. De verdad que te agradezco por tus hermosas palabras y yo me imagino que todos sintieron lo mismo que yo cuando lo estabas diciendo y no tengo palabras, gracias hermano, gracias por estar aquí y bueno, seguiremos compartiendo este espacio todas las veces que puedas, yo te voy a tener aquí, espero que puedas y bueno, Sí, sí. gracias a todos los que nos están acompañando hoy, gracias por conectar desde su amor incondicional y por estar escuchando porque no solamente es para ustedes, para nosotros también, disfrutar de todo lo que ustedes aquí nos dicen sin hablar mucho. Entonces, gracias, nos vemos, Hasta luego. los amo mucho a todos. Igual.